Ya más con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. En este punto cuarto del Catecismo que estábamos comentando, explicábamos en la intervención anterior, bueno, pues que se llama catequesis al conjunto de los esfuerzos realizados en la Iglesia para hacer discípulos. Bien, es verdad que además son esfuerzos compartidos, que no los realiza uno individualmente y por libre. Sí. A veces uno es el que siembra y otro es el que cosecha. Eso es verdad. A veces el Señor nos da, pues digamos, la alegría y la satisfacción de poder tener, pues, un acompañamiento personal con alguna persona, de manera que, bueno, pues uno ha podido ayudarle a acercarse y puede ser testigo de cómo se acerca y puede vivir todo ese proceso, pero muchas veces no. Muchas veces en la vida de la Iglesia a uno le toca dar un paso y queda para el siguiente paso, etcétera, etcétera. Quizás en la vida de los párrocos que permanecen varios años, o de las catequistas, ¿no?, que permanecen varios años, o de los padres que acompañan durante largos años a sus hijos, sí uno puede ser testigo de, bueno, pues de cómo lo sembrado crece y después se cosecha, ¿no? Pero hay tantas otras cosas en las que uno aporta, ¿no? Pues por ejemplo, un sacerdote aporta una predicación, pero no sabe muy bien esa predicación hasta dónde ha llegado, hasta dónde no ha llegado, ¿no? O un capellán en un hospital, entra a visitar a un enfermo, ese enfermo está unos días ingresado, pero luego le dan de alta y las palabras que le ha dirigido al enfermo y esa pequeña catequesis que le ha hecho en torno a la enfermedad, etcétera, bueno, él la ha sembrado y luego ya no vuelve a verle. O sea, existe esfuerzos muy diversos en el seno de la Iglesia y bueno, y no siempre somos capaces de saber hasta dónde lo que hemos podido, ¿no? O a veces un testimonio que uno ha dado en su vida, en su trabajo, pues él no es consciente de lo que ha generado después. Esto es muy importante. A mí me parece que nos demos cuenta que el fruto del testimonio, el fruto de la catequesis, no siempre se ve a corto plazo. Eso los padres tienen que entenderlo, porque es que a veces uno dice, bueno, pues si yo que he hecho mal con este hijo, y bueno, pero tiene que pasar la edad del sarampión y obviamente pues hasta que no le pase esa tontera, pues no va a haber el fruto de lo que de lo que sembró en él, etcétera. Bueno, dicho eso, después de haber dicho pues que la catequesis es ese esfuerzo para ayudar a creer, dice, fijaros en qué cifra, en qué resume qué es creer. Porque dice, para ayudar a los hombres a creer que Jesús es el Hijo de Dios, a fin de que por la fe tengan la vida en su nombre, y para educarlos e instruirlos en esta vida y construir así el cuerpo de Cristo. Aquí se hace como una especie de pequeño resumen de qué es llegar a creer. O sea, creer que Jesús es el Hijo de Dios, tener vida en su nombre, educarse, instruirse y construir el cuerpo de Cristo. Lo primero dice creer que Jesús es el Hijo de Dios. O sea, ese es el resumen de la fe. El resumen de la fe no es solo creer la existencia de Dios, sino creer que ese Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y por lo tanto que Jesucristo, Jesús de Nazaret, es el Hijo de Dios hecho carne, el Hijo de Dios encarnado. El resumen de la fe es ese. Yo creo que este Jesús no es solamente Jesús de Nazaret, sino que Él es el Hijo de Dios. Es el resumen de la fe. Y tener vida en su nombre, que es la segunda característica de la catequesis o de la fe, quiere decir vivir en Cristo. Es decir, es un creer que no es teórico, no es abstracto, sino que es seguir a una persona, vivir en Cristo. La catequesis no solo pretende que uno se aprenda unos contenidos, sino busca, persigue que tengamos vida en Cristo, que nuestra vida se moldee desde Jesucristo. Y luego sí, dice que seamos educados, instruidos, porque obviamente tenemos que pues, conocer su doctrina, sus palabras, sus mandamientos. Por cierto que estos días me encontré con un joven de Guinea que vive entre nosotros
y me decía que estaba profundamente sorprendido cómo los jóvenes españoles no conocían ni remotamente pues los fundamentos de la doctrina cristiana. Y me decía él, tenía 17 años, ¿eh? Me decía, es que es impresionante porque tú les preguntas, pues qué es el acto de contrición o qué son los mandamientos y no saben nada, ¿eh? No saben nada. Les preguntas qué es el cristianismo y te dicen, bueno, pues el cristianismo es compartir, ser buena persona. Y decía, me quedo impresionado que en España no se conoce para nada, ¿no? Ustedes nos llevaron a nosotros la fe a Guinea, y aquí no se conoce nada que es el cristianismo, ¿no? Me quedé impresionado de escucharle a un joven decir eso, porque es verdad, porque es que también es importante educar e instruir, ¿no? Y de esta manera construir el cuerpo de Cristo. Bien, damos paso al siguiente punto, el punto quinto. Dice, en un sentido más específico, globalmente se puede considerar aquí que la catequesis es una educación en la fe de los niños, de los jóvenes y adultos, que comprende especialmente una enseñanza de la doctrina cristiana, dada generalmente de modo orgánico y sistemático, con miras a iniciarlos en la plenitud de la vida cristiana. Bueno, un paso más. Me imagino que puede llamar la atención a más de un oyente esto de que se trata de educación en la fe de niños, jóvenes y adultos. Porque a veces la palabra catequesis, en nuestros contextos de vieja cristiandad, pues muy equivocadamente la hemos reservado exclusivamente para los niños. Y así nos va. Así nos va. Pues porque la catequización de no podemos darla por concluida nunca, ¿no? El que uno piense que la etapa de catequización pues es una etapa determinada en la que uno ya la concluye, etcétera, es un error gravísimo, ¿no? Es un error mortal, porque el crecimiento en la fe tiene que ser continuo. Y cuando uno es niño, pues cree como niño, y cuando joven como joven, y adulto como adulto, ¿no? Y si uno no va creciendo en la fe, pues le ocurre pues que el traje de la primera comunión se le queda estrecho y se le rompe, ¿no? Permitidme la expresión. O sea, es decir, que le puede llegar a parecer pues al joven de 25 años que los fundamentos que aprendió en la primera comunión se le quedan pequeños pues para poder responder a todo lo que le ha escuchado en la universidad, etcétera. Pues claro, es que es normal que la catequesis tiene que ir progresando. Le van a enseñar lo mismo con 25 años que con 6 años. Obviamente es lo mismo, pero está explicado al nivel que él necesita en ese momento. La catequesis católica tiene la virtud de enseñar todo a todos. Es decir, el niño de primera comunión recibe la doctrina entera. O debiera de recibirla, igual tenía que haber dicho. Y el joven de confirmación lo mismo, y el adulto lo mismo, pero cada uno lo recibe pues, adaptado a su capacidad. Es decir, más explicitado, menos explicitado, pero la Iglesia Católica explica todo a todos. Por ejemplo, es un error el decir, no, a los niños no les hables de estas cosas. Por ejemplo, el de más allá de la muerte. Eso son cosas que a los niños no hay que hablárselas. ¿Cómo que no hay que hablárselas? La Iglesia Católica no coge la tijera y quita parte del Evangelio. No, explica el Evangelio entero a los niños, a los jóvenes, a los adultos y a los ancianos. Pero obviamente, pues desarrolla más o menos, o sea, explica todo a todos, pero con más profusión o menos profusión, ¿no? Y yo me parece importante insistir en que es un error el pensar que uno puede vivir de las rentas en materias de fe, porque las rentas se terminan muy pronto. Y eso, bueno, sí, yo de pequeño aprendí bien el catecismo y además en aquel momento nos lo enseñaron bien, con preguntas y respuestas, y entonces yo también, pues era un momento en el que se rezaba mucho, orábamos mucho, íbamos a la iglesia, rezábamos vísperas en la iglesia, ya, pero perdona que te diga, de las rentas no se puede vivir. O sea, la fe es una amistad.
no es un objeto pues de decoración, un trofeo que uno pone allí pues en la pared y dice Juan Carlos I le dio el título de bachillerato, y que a veces podemos eso, ¿no? El título de bachillerato que lo firma el jefe de Estado. Oiga, esto no es un título que yo lo pongo colgado y me olvido de él. No, no es así. Título de profesor, título de no sé qué. Fui árbitro de balonmano y tengo pero eso no va a ningún lado. Es una amistad, y por lo tanto una amistad tiene que vivirse. Si la amistad no se vive, es que la amistad se muere. Es algo vivo, no está disecado. O sea, la fe no está disecada. Entonces, el recibirla de niño, de joven, de adulto, pues es importante, ¿no? Algunas veces, algunos oyentes de Radio María suelen decir, yo no pensaba que en un momento pues posterior en mi vida iba a poder recibir una catequización sobre el catecismo de la Iglesia Católica como la que hace Radio María. Pues claro que sí, es que Radio María una cosa que hace es pues entender que el catecismo es para todas las edades. Luego vamos a explicarlo y vamos a dirigirlo. O sea, lo primero es convencerse de esto, convencerse de esta necesidad de continua catequización. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.